Sagitario avanza con la fuerza de una llama que no conoce la rendición. Bajo la influencia de Júpiter, señor de la expansión y de las victorias conquistadas mediante la sabiduría, este signo posee una naturaleza capaz de superar incluso los ambientes más cargados de envidia y maldad. Cuando las sombras aparecen, el arquero no se detiene, eleva la mirada hacia horizontes más grandes, consciente de que ningún veneno externo puede apagar el fuego interior que le pertenece. La energía de Sagitario siempre ha despertado admiración, y en ocasiones, también resentimientos. Su espíritu libre, su optimismo y la capacidad de levantarse después de cada caída generan incomodidad en quienes viven atrapados en el miedo o la frustración. Mientras algunos buscan sembrar dudas, rumores o traiciones, la esencia sagitariana continúa avanzando con la certeza de que la verdad acaba revelándose y que el destino recompensa a quienes permanecen fieles a sus principios. Existen momentos en los que las energías densas parecen multiplicarse. Personas movidas por la competencia, la envidia o los intereses ocultos intentan obstaculizar el camino del arquero. Sin embargo, Sagitario posee un don especial concedido por las estrellas: transformar las pruebas en aprendizaje y convertir las heridas en experiencia. Lo que para otros sería motivo de derrota, para este signo se convierte en una oportunidad para crecer y fortalecerse. Júpiter derrama sobre Sagitario una protección invisible que se manifiesta en los momentos más inesperados. Cuando las intenciones oscuras se acercan, circunstancias providenciales aparecen para impedir daños mayores. Aliados inesperados, revelaciones oportunas y giros del destino surgen como señales de que existe una fuerza superior guiando cada paso. Las injusticias no permanecen ocultas eternamente y las máscaras terminan cayendo por su propio peso. La maldad suele alimentarse de la debilidad ajena, pero Sagitario encuentra poder precisamente en los desafíos. Su espíritu guerrero no responde con odio, porque comprende que descender al mismo nivel de quienes actúan con malas intenciones sería una derrota mucho más grande. La verdadera victoria consiste en permanecer noble incluso cuando otros escogen la oscuridad. Esa grandeza interior constituye una de las mayores armas del signo. El arquero zodiacal representa al centauro que apunta hacia el cielo. No dispara sus flechas hacia la venganza, sino hacia ideales elevados, metas ambiciosas y sueños que trascienden las pequeñas miserias humanas. Por eso, cuando los ataques nacidos de la envidia intentan desviar su rumbo, la naturaleza sagitariana recuerda que su destino se encuentra mucho más allá de las disputas terrenales. Las personas dominadas por sentimientos oscuros creen que pueden apagar la luz ajena, pero desconocen que la luz verdadera se fortalece precisamente cuando atraviesa la oscuridad. Cada obstáculo enfrentado por Sagitario aumenta su sabiduría, amplifica su intuición y despierta una fuerza interior que pocos pueden comprender. Lo que parecía una amenaza termina convirtiéndose en una fuente de crecimiento y evolución. La astrología enseña que ningún triunfo importante llega sin pruebas. Las energías adversas aparecen como guardianes de las puertas que conducen hacia una versión más poderosa de uno mismo. Sagitario, impulsado por el elemento fuego, posee una naturaleza destinada a renacer una y otra vez. Las cenizas del pasado no representan el final, sino el comienzo de una nueva etapa marcada por mayor claridad y fortaleza. Cuando la envidia intenta abrirse camino, el universo responde recordando que cada persona recibe aquello que ha sembrado. Sagitario, guiado por la generosidad, la esperanza y la búsqueda constante de la verdad, termina recogiendo frutos que trascienden cualquier obstáculo temporal. Las acciones nobles construyen caminos sólidos, mientras que las intenciones maliciosas terminan consumiendo a quienes las sostienen. En las épocas más difíciles, la energía de este signo desarrolla una visión superior. Allí donde otros solo perciben enemigos, Sagitario descubre lecciones. Allí donde muchos contemplan pérdidas, el arquero vislumbra nuevas oportunidades. Esa capacidad para encontrar esperanza en medio de la tormenta constituye una bendición concedida por los astros y una prueba de que la grandeza auténtica nace desde el interior. La flecha de Sagitario jamás permanece inmóvil. Incluso después de las decepciones, las traiciones o los momentos de incertidumbre, el espíritu del arquero continúa avanzando. Nada puede encerrar a quien nació bajo la influencia de un signo destinado a explorar, aprender y conquistar nuevos horizontes. Las voces de la envidia se desvanecen con el tiempo, mientras que la fuerza de la verdad permanece. Por encima de la maldad, por encima de las intrigas y por encima de los obstáculos, Sagitario prevalece. No por destruir a sus adversarios, sino porque ninguna oscuridad puede vencer a un corazón que conserva la fe, la valentía y la mirada fija en las estrellas.
Allí donde otros se pierden en el resentimiento, el arquero continúa cabalgando hacia el futuro, guiado por la certeza de que las mayores victorias pertenecen a quienes jamás renuncian a su luz. Existe una característica poco comprendida en Sagitario cuando atraviesa escenarios dominados por la envidia y las intenciones oscuras. Mientras otros signos pueden quedar atrapados durante mucho tiempo en el dolor de las traiciones, el espíritu del arquero posee una conexión especial con los ciclos de renovación. La influencia de Júpiter no solamente concede expansión y fortuna, sino también una extraordinaria capacidad para cerrar etapas y seguir avanzando sin quedar encadenado al resentimiento. Los antiguos astrólogos asociaban a Sagitario con los viajeros sagrados y con aquellos guardianes del conocimiento que cruzaban territorios peligrosos para preservar la verdad. Por ello, cada vez que la adversidad aparece, se despierta una memoria ancestral en el alma sagitariana. No se trata únicamente de sobrevivir a las pruebas, sino de descubrir un propósito superior dentro de ellas. Los obstáculos dejan de ser enemigos para transformarse en maestros invisibles que revelan fortalezas desconocidas. La maldad suele atacar allí donde percibe luz, porque las almas apagadas encuentran difícil aceptar el brillo ajeno. Sin embargo, Sagitario pertenece al elemento fuego, y el fuego no puede ser encerrado por las sombras. Cuanto más intenso es el intento por limitarlo, mayor se vuelve su impulso por conquistar nuevos horizontes. Esa es una de las razones por las cuales muchas personas que trataron de perjudicar al arquero terminan contemplando con asombro cómo aquel al que quisieron derribar emerge todavía más fuerte. Existe también una protección relacionada con la intuición. Aunque en apariencia Sagitario actúe con espontaneidad y confianza, en lo profundo posee una percepción muy desarrollada. Los movimientos falsos, las amistades disfrazadas y las palabras cargadas de doble intención terminan revelándose con el tiempo. Las estrellas conceden al arquero una capacidad especial para reconocer quién merece permanecer a su lado y quién debe quedar atrás como parte de una etapa superada. Las grandes epopeyas nunca fueron escritas para los que vivieron caminos sencillos. Los héroes nacen en medio de las dificultades, y Sagitario lleva en su esencia la energía del aventurero que desafía montañas, tormentas y desiertos sin renunciar jamás a la esperanza. La presencia de enemigos no es señal de debilidad, sino evidencia de que existe un valor interior capaz de despertar reacciones intensas. Las llamas más brillantes siempre atraen miradas, admiración y también incomprensión. Cuando las energías densas intentan sembrar caos, aparece otro don propio de este signo, la fe. No una fe ingenua, sino una convicción profunda de que todo acontecimiento posee un sentido oculto. Júpiter inspira una confianza natural en los designios del universo, permitiendo que incluso las noches más largas sean atravesadas con la certeza de que un nuevo amanecer aguarda detrás del horizonte. Muchos desconocen que las derrotas aparentes esconden bendiciones futuras. Algunas puertas que se cierran impiden peligros mayores, ciertas despedidas liberan espacios destinados a personas más leales, determinadas decepciones obligan a descubrir talentos que permanecían dormidos. Sagitario comprende, tarde o temprano, que nada verdaderamente valioso puede ser arrebatado por la maldad ajena. Lo destinado a permanecer encontrará siempre la manera de regresar. La energía del arquero posee además una relación especial con la justicia cósmica. No necesita perseguir venganza ni alimentar guerras interminables. El tiempo se convierte en un aliado silencioso. Las acciones motivadas por la envidia terminan mostrando sus consecuencias, mientras que los actos guiados por la nobleza construyen senderos sólidos y duraderos. Así, el universo equilibra las fuerzas sin necesidad de que el corazón sagitariano se contamine con rencores innecesarios. Hay épocas en las que Sagitario parece caminar en soledad. Sin embargo, esa soledad no representa abandono, sino preparación. Los grandes guerreros se fortalecen lejos del ruido. En esos periodos se afila la flecha, se fortalece el espíritu y se desarrolla una visión más clara sobre el destino que aguarda más adelante. Lo que parece aislamiento es, en realidad, una etapa de crecimiento silencioso. La simbología del centauro revela una verdad profunda. La mitad terrenal recuerda las luchas humanas, los errores y las heridas, la mitad superior apunta hacia los ideales más elevados. Esa dualidad convierte a Sagitario en un ser destinado a superar sus propias limitaciones y elevarse por encima de las pasiones destructivas. La grandeza no consiste en no sufrir, sino en conservar la capacidad de mirar hacia las estrellas incluso después de haber conocido las sombras. Las energías negativas pueden retrasar ciertos procesos, pero jamás detener aquello que fue bendecido por el propósito y la perseverancia. El arquero zodiacal nació para avanzar.
Su destino no se encuentra en las cadenas del resentimiento ni en las batallas pequeñas, sino en la conquista de horizontes más vastos. Allí donde otros se consumen por la envidia, Sagitario transforma las cenizas en impulso y convierte cada cicatriz en una insignia de victoria. Por eso, incluso cuando los caminos parecen rodeados de obstáculos y las sombras intentan sembrar dudas, la esencia del arquero continúa cabalgando con la mirada puesta en el infinito. Las tormentas pasan, las máscaras caen y las intenciones ocultas se disuelven con el tiempo. Pero la llama de Sagitario permanece encendida, porque fue creada para prevalecer, para renacer y para seguir avanzando hacia la gloria que las estrellas reservan a quienes jamás abandonan su luz interior. Existe una fuerza silenciosa en Sagitario que pocas veces es comprendida por quienes observan solamente su alegría, su entusiasmo o su espíritu aventurero. Detrás de esa apariencia luminosa habita un guerrero espiritual cuya misión no consiste únicamente en alcanzar metas materiales, sino en atravesar pruebas destinadas a fortalecer el alma. Por ello, cuando las energías de la envidia y la maldad aparecen, no están irrumpiendo por casualidad. Desde la perspectiva astrológica, esas sombras surgen porque la luz del arquero está destinada a expandirse, y toda expansión verdadera exige superar desafíos. Los antiguos símbolos relacionados con Sagitario muestran al centauro elevando su arco hacia el cielo. Esa imagen encierra una enseñanza profunda. Mientras la parte terrenal experimenta decepciones, traiciones y luchas humanas, la parte superior permanece enfocada en los ideales más elevados. Esa dualidad convierte al signo en uno de los más resistentes del zodiaco. Incluso cuando el entorno parece contaminarse por la negatividad, existe una parte del alma sagitariana que jamás abandona la esperanza ni pierde la visión del futuro. Hay momentos en los que las pruebas no llegan para destruir, sino para revelar quiénes son los verdaderos compañeros de camino. La influencia de Júpiter provoca que las máscaras se desprendan con el paso del tiempo. Personas que parecían aliadas muestran su verdadero rostro, mientras seres inesperados aparecen para brindar apoyo, consejo o protección. Así actúa el universo cuando decide limpiar senderos destinados a conducir hacia un destino superior. Sagitario posee además una extraña bendición: las heridas no logran convertirlo en alguien amargado. La mayoría de las personas se endurecen después de las traiciones, pero el arquero conserva una capacidad extraordinaria para volver a creer, volver a soñar y volver a construir. Esa virtud no nace de la ingenuidad, sino de una fuerza interior vinculada con la confianza en los designios cósmicos. Las estrellas enseñan que ninguna oscuridad es eterna y que incluso las noches más largas terminan cediendo ante la llegada del amanecer. En muchas ocasiones, la envidia se manifiesta mediante obstáculos inesperados, retrasos o conflictos aparentemente injustos. Sin embargo, bajo la mirada de la astrología, esas interrupciones esconden una misión secreta. Son mecanismos del destino destinados a impedir caminos equivocados y a conducir hacia escenarios más favorables. Lo que parece una derrota puede ser una protección invisible. Lo que parece una pérdida puede ser una liberación necesaria. El tiempo revela aquello que en un principio permanecía oculto. La energía de Sagitario también posee una relación especial con la verdad. Por eso las mentiras levantadas por otros tienen una duración limitada. Las intrigas pueden provocar confusión temporal, pero no tienen fuerza suficiente para permanecer eternamente. Júpiter, asociado con la justicia y la sabiduría, favorece que tarde o temprano todo salga a la luz. Las apariencias desaparecen y cada persona termina siendo reconocida por sus actos. La verdad se convierte entonces en una aliada silenciosa del arquero. Existe además una capacidad única para renacer después de los periodos más difíciles. Cuando otros creen haber visto el final, Sagitario comienza una nueva etapa. El fuego que lo gobierna no es un fuego destructor, sino un fuego regenerador. Es la llama que transforma las cenizas en una oportunidad para comenzar de nuevo. De ahí que muchos nacidos bajo este signo hayan conocido grandes pruebas y, aún así, continúen levantándose con una fuerza que sorprende incluso a quienes intentaron detenerlos. La influencia de las estrellas también señala que Sagitario está llamado a inspirar a otros. Las experiencias dolorosas no son únicamente cicatrices, sino relatos de superación que se convierten en antorchas para quienes atraviesan la oscuridad. El arquero no fue creado para permanecer encerrado en la tristeza. Su naturaleza expansiva lo impulsa a compartir esperanza, conocimiento y confianza en el futuro. Allí donde muchos ven límites, Sagitario percibe caminos. Allí donde otros contemplan ruinas, descubre posibilidades.
La maldad suele ser impaciente y se consume a sí misma por la ansiedad de controlar los resultados. Sagitario, por el contrario, aprende a caminar junto al tiempo. Comprende que existen victorias que no llegan inmediatamente, pero cuya recompensa supera cualquier expectativa. Esa paciencia, adquirida a través de las pruebas, termina convirtiéndose en una de las armas más poderosas del signo. Incluso los periodos de soledad tienen una explicación sagrada. El universo aparta al arquero del ruido para fortalecer su conexión con su propia esencia. Durante esas etapas se despierta la intuición, se ordenan los pensamientos y se recupera la claridad necesaria para las grandes conquistas futuras. Lo que parecía un desierto termina convirtiéndose en una escuela de sabiduría. Los enemigos visibles y las sombras ocultas no representan el final del camino. Son simplemente montañas destinadas a demostrar hasta dónde puede llegar la fuerza del espíritu cuando permanece unido a la fe y a la esperanza. Porque la esencia de Sagitario jamás nació para ser derrotada por las pequeñas miserias humanas. Fue creada para mirar más allá de las tormentas, para descubrir nuevos horizontes y para avanzar con la certeza de que las estrellas favorecen a quienes conservan intacta la nobleza de su corazón. Y mientras las sombras se agotan intentando apagar lo que no comprenden, el arquero continúa su marcha. La flecha sigue apuntando hacia lo alto, el espíritu permanece indomable y la llama interior sigue ardiendo con una intensidad imposible de extinguir. Allí reside el verdadero triunfo de Sagitario, no en vencer mediante la destrucción, sino en prevalecer porque su luz es más antigua, más fuerte y más eterna que cualquier oscuridad pasajera. Existe una dimensión menos visible en el destino de Sagitario, una dimensión relacionada con las pruebas que aparecen cuando el alma se aproxima a una etapa de expansión. La astrología antigua consideraba que, antes de cada conquista importante, los hijos de Júpiter debían atravesar un periodo de purificación. No era un castigo de los astros, sino una preparación necesaria. Todo aquello que no era auténtico comenzaba a desprenderse, y las personas movidas por la envidia o las intenciones oscuras terminaban revelando su verdadera naturaleza. Por eso, muchas veces las dificultades no llegan para anunciar una derrota, sino para señalar que una transformación importante está a punto de manifestarse. Cuando las energías negativas parecen concentrarse, el universo está separando lo que pertenece al pasado de aquello que debe acompañar al arquero en una etapa superior. Los viejos ciclos se agotan, las alianzas falsas se desmoronan y las cadenas invisibles empiezan a romperse. La naturaleza de Sagitario posee una relación especial con la libertad. Ningún otro signo comprende de la misma manera el valor de avanzar sin quedar esclavizado por el rencor o por las heridas del pasado. Esa libertad interior se convierte en una fuerza que desconcierta a quienes esperan ver al arquero derrotado. Mientras algunos se consumen en la amargura, Sagitario sigue mirando hacia adelante, porque sabe que la verdadera grandeza no se encuentra en detenerse a contemplar las ruinas, sino en construir nuevos horizontes. Los antiguos sabios asociaban este signo con las montañas y los caminos largos. Cada cima conquistada simbolizaba una victoria espiritual. No importaba cuántas tormentas surgieran durante la travesía, porque el propósito final siempre era más grande que las dificultades del presente. La maldad podía retrasar el paso, pero jamás impedir que el viajero continuara ascendiendo. Existe también una protección que nace del entusiasmo. Esa alegría natural que caracteriza a Sagitario no es superficial. Es una energía poderosa que impide que las sombras se instalen para siempre. Incluso después de las decepciones más profundas, aparece una chispa que vuelve a encender los sueños y las esperanzas. Es como si la propia influencia de Júpiter recordara constantemente que la vida siempre guarda nuevas oportunidades y que ningún fracaso tiene la última palabra. Cuando la envidia se manifiesta, muchas veces intenta sembrar confusión, desánimo o miedo. Sin embargo, el fuego sagitariano posee una característica singular: se alimenta de los desafíos. Allí donde otros retroceden, el arquero encuentra razones para fortalecerse. Las dificultades se convierten en entrenamiento para futuras victorias. Cada experiencia dolorosa añade sabiduría, y cada batalla superada deja una marca que no representa sufrimiento, sino experiencia y poder interior. También existe una conexión especial entre Sagitario y las sincronías del destino. En los momentos más inesperados aparecen señales, encuentros providenciales o circunstancias aparentemente casuales que terminan abriendo puertas nuevas. Aquello que parecía perdido encuentra otra forma de manifestarse. Lo que parecía una despedida definitiva se transforma en el inicio de algo mucho más favorable.
El universo se mueve de formas misteriosas, y Júpiter favorece esos acontecimientos inesperados que terminan cambiando la dirección de la historia. La maldad actúa con impaciencia porque necesita resultados inmediatos. La energía de Sagitario, en cambio, comprende que existen procesos que requieren tiempo. La paciencia se convierte en una virtud adquirida después de las pruebas. La mirada del arquero siempre está puesta en metas lejanas, y por eso no se deja vencer por las pequeñas batallas del presente. Las tormentas son pasajeras, pero el propósito permanece. Los periodos de aparente silencio también forman parte de la misión espiritual del signo. Cuando todo parece detenerse, en realidad se está produciendo una reorganización invisible. Las estrellas invitan al arquero a recuperar fuerzas, afinar su intuición y prepararse para una nueva expansión. Lo que desde afuera parece inmovilidad, desde la perspectiva cósmica es un tiempo de gestación y renacimiento. La influencia de Júpiter concede además una bendición relacionada con la abundancia. No se trata únicamente de prosperidad material, sino de una riqueza más profunda. Sagitario posee la capacidad de atraer experiencias valiosas, aprendizajes importantes y personas que llegan en el momento adecuado. Incluso después de las pérdidas más dolorosas, siempre termina apareciendo una nueva oportunidad capaz de devolver la esperanza. Los enemigos del arquero suelen cometer un error. Creen que la fuerza de Sagitario depende de las circunstancias externas, cuando en realidad nace de una llama interior imposible de apagar. Esa llama no proviene del orgullo ni de la necesidad de demostrar superioridad. Surge de una convicción profunda que le recuerda constantemente que fue creado para avanzar, aprender y crecer. Por eso, cuando las sombras intentan cerrar caminos, las estrellas abren senderos inesperados. Cuando las voces de la maldad buscan sembrar dudas, la fe interior se vuelve más fuerte. Y cuando la envidia imagina haber detenido al arquero, descubre demasiado tarde que solamente ha contemplado una pausa antes de una nueva conquista. Así continúa Sagitario su travesía. No como alguien que lucha por destruir a sus adversarios, sino como un espíritu indomable que comprende que ninguna oscuridad es eterna. Las montañas pueden parecer inmensas, las tormentas pueden rugir con fuerza y las pruebas pueden prolongarse más de lo esperado, pero el centauro celestial jamás olvida hacia dónde apunta su flecha. Y mientras conserve la mirada dirigida hacia las estrellas, ninguna sombra tendrá el poder de impedir que alcance el destino glorioso que el universo ha reservado para su alma. Hay una verdad que los antiguos intérpretes de los astros asociaban con Sagitario y que pocas veces era revelada a quienes no comprendían el lenguaje del cielo. Se decía que el arquero celestial no había nacido para librar guerras pequeñas, sino para conquistar territorios interiores que otros ni siquiera se atrevían a explorar. Por esa razón, cuando las energías de la envidia y la maldad aparecen en su camino, no representan el centro de su historia, sino apenas una prueba pasajera dentro de una misión mucho más grande. La influencia de Júpiter convierte a Sagitario en un signo capaz de expandirse incluso en medio de la adversidad. Allí donde otros contemplan finales, el arquero percibe nuevos comienzos. Esta capacidad no surge de la casualidad. Es una herencia espiritual relacionada con la confianza en que el universo nunca deja sin recompensa a quienes continúan avanzando con nobleza. La verdadera fuerza de Sagitario no consiste en evitar las tormentas, sino en atravesarlas sin perder la alegría que nace desde lo más profundo del alma. Existe una ley silenciosa en el destino del arquero. Cuanto más elevado es el propósito, más intensas suelen ser las pruebas. Las personas movidas por la oscuridad creen que los obstáculos son señales de fracaso, pero las almas gobernadas por Júpiter comprenden algo diferente. Saben que las montañas más altas exigen mayor resistencia y que las mayores victorias siempre son precedidas por desafíos capaces de revelar el verdadero valor de un espíritu. Por eso, la envidia nunca consigue comprender a Sagitario. Mientras las energías negativas se alimentan de la comparación y el resentimiento, el arquero encuentra inspiración en el futuro. Su mirada permanece fija en horizontes lejanos, y esa visión resulta imposible de alcanzar para quienes viven encerrados en la pequeñez de los celos. El fuego sagitariano no pierde tiempo contemplando las sombras, prefiere dirigir su energía hacia la conquista de nuevas experiencias, nuevos conocimientos y nuevas oportunidades. Hay ciclos en los cuales el universo parece apartar a Sagitario de ciertas personas y situaciones. En apariencia, aquello puede ser interpretado como una pérdida. Sin embargo, desde una perspectiva astrológica, esos momentos representan una limpieza sagrada. Júpiter elimina aquello que limita la expansión del alma.
Las relaciones falsas, las alianzas sostenidas por intereses ocultos y las compañías que frenaban el crecimiento terminan desapareciendo para abrir espacio a destinos más luminosos. Las estrellas también otorgan al arquero una bendición vinculada con la esperanza. Incluso después de las mayores decepciones, existe una parte de su espíritu que se niega a aceptar la derrota. Esa luz interior es uno de los tesoros más valiosos del signo. Cuando otros se resignan, Sagitario continúa buscando caminos. Cuando las puertas se cierran, sigue creyendo en las oportunidades que aún no han aparecido. Y cuando las voces del miedo intentan dominar el panorama, surge en su interior una fuerza que le recuerda que todavía queda mucho por conquistar. Los sabios antiguos afirmaban que los hijos de Júpiter poseen la capacidad de atraer ayuda en los momentos más inesperados. Personas desconocidas, circunstancias providenciales y oportunidades sorprendentes aparecen cuando parecen haberse agotado todas las posibilidades. No se trata de casualidades. Son movimientos invisibles del destino que acompañan a quienes no abandonan su fe durante las noches más difíciles. También existe una enseñanza profunda en los periodos de espera. Sagitario, acostumbrado al movimiento, aprende con el tiempo que no toda batalla se gana corriendo. Algunas victorias requieren paciencia, silencio y preparación. Mientras las sombras se impacientan y se consumen en sus propias intenciones negativas, el arquero fortalece sus recursos, afina su intuición y acumula sabiduría. Así, cuando llega el momento indicado, avanza con una fuerza imposible de detener. La simbología del centauro encierra otro secreto. La parte humana conoce el dolor, la decepción y las heridas. Pero la parte superior, aquella que sostiene el arco apuntando al cielo, representa la conciencia superior, la capacidad de elevarse por encima de las emociones destructivas y continuar avanzando hacia ideales más elevados. Esa dualidad convierte a Sagitario en un ser destinado a superar constantemente sus propios límites. Las personas dominadas por la maldad suelen creer que la fuerza se encuentra en el control, en la manipulación o en la capacidad de perjudicar a otros. Sin embargo, el universo enseña una verdad distinta. El poder auténtico reside en conservar la luz cuando las sombras intentan apagarla. Y precisamente esa es una de las mayores virtudes de Sagitario. Su espíritu puede ser herido, pero rara vez es vencido. Puede atravesar épocas difíciles, pero jamás pierde completamente la esperanza. Por eso, incluso cuando el camino parece rodeado de obstáculos y las energías densas pretenden sembrar desánimo, el arquero continúa avanzando. No porque ignore las dificultades, sino porque reconoce que las estrellas han colocado en su interior un fuego imposible de extinguir. Las tormentas pasan, los enemigos cambian y las pruebas se transforman, pero la esencia de Sagitario permanece firme. Y mientras otros se desgastan alimentando resentimientos pasajeros, el hijo de Júpiter continúa cabalgando hacia horizontes más amplios. Su destino no está escrito en las sombras de quienes envidian, sino en las constelaciones que señalan grandeza, expansión y triunfo. Allí, en ese reino invisible donde la fe y la perseverancia se unen, el arquero descubre que ninguna oscuridad puede impedir el avance de un espíritu nacido para conquistar la luz. En la tradición astrológica más profunda, Sagitario no es únicamente el signo del viajero o del buscador de verdades, sino también el guardián de un fuego interno que se alimenta de experiencias extremas. Esa llama no depende de la comodidad ni de la aprobación externa, sino de la capacidad de transformar cada vivencia en sabiduría expandida. Por eso, cuando la envidia o la maldad intentan interferir en su camino, no están enfrentándose a una personalidad común, sino a un principio de crecimiento que está diseñado para evolucionar constantemente a través del movimiento. Existe un aspecto poco mencionado en la energía sagitariana que está relacionado con la resistencia espiritual. No se trata de resistencia rígida ni de endurecimiento emocional, sino de una elasticidad del alma que permite absorber impactos sin fracturarse. Mientras otros signos pueden colapsar bajo la presión de la traición o el conflicto, Sagitario tiende a reconfigurarse internamente, como si cada experiencia adversa reorganizara su estructura interna para hacerlo más sabio, más consciente y más libre. Los antiguos astrólogos hablaban del arquero no solo como un símbolo de dirección, sino como un símbolo de visión elevada. El arco no apunta al enemigo, sino al horizonte, y ese detalle encierra una enseñanza clave. La verdadera energía de Sagitario no se consume en la reacción inmediata frente a la injusticia, sino en la construcción de una trayectoria futura que trasciende cualquier interferencia presente. La maldad puede intentar desviar su atención, pero rara vez logra alterar su dirección esencial. Otro elemento no siempre considerado es la relación de Sagitario con la expansión invisible.
No toda expansión es material o visible. Muchas veces el crecimiento más importante ocurre en el plano de la percepción, la intuición y la comprensión profunda de los ciclos del destino. Cuando el arquero atraviesa momentos de tensión provocados por la envidia ajena, su conciencia se expande hacia niveles que le permiten ver más allá de las apariencias, comprendiendo que cada evento tiene una función dentro de un orden mayor. La influencia de Júpiter no solo otorga fortuna o apertura de caminos, sino también una especie de protección simbólica basada en la enseñanza. El arquero no es protegido porque evite los problemas, sino porque cada problema se convierte en una herramienta de evolución. Incluso las personas que intentan obstaculizarlo terminan, sin saberlo, participando en un proceso que fortalece su determinación y clarifica su propósito. En la dimensión energética del signo, existe un fenómeno recurrente, la transmutación del conflicto en impulso. Aquello que en otros signos genera estancamiento, en Sagitario se transforma en movimiento. La presión externa no lo detiene, sino que lo proyecta hacia nuevas rutas. Es como si la resistencia del entorno generara una fuerza de reacción que lo impulsa con mayor intensidad hacia adelante, elevando su capacidad de acción. También hay un componente emocional que suele pasar desapercibido. Sagitario no elimina sus emociones, pero las procesa de forma expansiva. El dolor no se queda encerrado, sino que se convierte en experiencia, la experiencia en aprendizaje, y el aprendizaje en motivación para seguir avanzando. Esta cadena de transformación evita que la negatividad externa se convierta en un estado permanente dentro de su mundo interior. La maldad, en términos simbólicos, actúa desde la limitación. Busca encerrar, disminuir o fragmentar la energía del otro. Sagitario, en cambio, responde desde la amplitud. No compite en el mismo terreno, porque su naturaleza no es la de reducir al adversario, sino la de superar el escenario mismo donde surge el conflicto. Esta diferencia de enfoque es lo que le permite prevalecer sin necesidad de entrar en dinámicas destructivas. Existe además un aspecto de sincronía cósmica que acompaña al arquero en los momentos críticos. Situaciones que parecen desfavorables pueden activar encuentros, decisiones o cambios de rumbo que terminan revelando caminos más adecuados. La astrología tradicional interpretaba esto como la mano de Júpiter reorganizando la trayectoria del destino, no para evitar el aprendizaje, sino para asegurar que el aprendizaje conduzca a una evolución superior. La soledad temporal también forma parte de su proceso de fortalecimiento. No como castigo, sino como reordenamiento interno. En esos espacios de aparente silencio externo, Sagitario reconecta con su dirección esencial, separando lo que pertenece a su verdadero propósito de lo que solo era distracción o interferencia. Esa depuración fortalece su claridad futura. Hay un rasgo esencial que define su relación con las pruebas, la irreversibilidad del aprendizaje. Una vez que Sagitario comprende una lección, no vuelve a su estado anterior. La experiencia lo transforma de forma permanente, ampliando su criterio, su intuición y su capacidad de decisión. Esta característica lo convierte en un signo que progresa incluso cuando aparentemente está detenido. En el plano simbólico, el arquero representa la idea de que la verdad siempre apunta más lejos que el conflicto inmediato. Por eso, las energías de envidia o maldad terminan siendo incidentes dentro de un recorrido mucho más amplio. No tienen el poder de definir el destino, solo de modificar el ritmo de crecimiento. El fuego sagitariano no es un fuego que consume sin dirección, sino uno que ilumina el camino incluso en medio de la adversidad. Su luz no depende de la ausencia de oscuridad, sino de su capacidad para seguir brillando dentro de ella. Esa es la razón por la cual, desde la mirada astrológica, el arquero no solo resiste, sino que evoluciona constantemente, convirtiendo cada obstáculo en una expansión de su propia naturaleza, y cada intento de interferencia en una confirmación de su destino de avance continuo hacia horizontes cada vez más amplios. Existe una comprensión más elevada del destino de Sagitario que trasciende la simple idea de resistencia frente a la envidia o la maldad. En la visión astrológica profunda, el arquero no está únicamente expuesto a pruebas externas, sino también a procesos internos de reconfiguración espiritual que se activan cada vez que su energía entra en contacto con entornos densos o personas movidas por intenciones ocultas. Estas experiencias no son interrupciones del camino, sino mecanismos de reajuste que permiten que su esencia se mantenga alineada con su propósito original. Uno de los aspectos menos mencionados de Sagitario es su capacidad de reinterpretar la realidad en tiempo real. Mientras otros signos pueden quedar atrapados en una única narrativa emocional, el arquero posee una flexibilidad mental que le permite cambiar de perspectiva incluso en medio de la dificultad.
Esta cualidad convierte las situaciones adversas en escenarios de aprendizaje continuo, donde cada evento puede ser reescrito internamente como parte de una evolución mayor. Existe también una relación simbólica entre Sagitario y los ciclos de expansión invisible del destino. No todo crecimiento se manifiesta en logros visibles o en resultados inmediatos. A veces, la verdadera expansión ocurre en niveles sutiles, donde la conciencia se expande más allá de las limitaciones impuestas por el entorno. Cuando la envidia intenta bloquear el avance externo, el universo responde ampliando el interior del arquero, dotándolo de una visión más amplia, más estratégica y más trascendente. La astrología tradicional asociaba a este signo con los mensajeros de los dioses, aquellos que cruzaban fronteras entre mundos para traer conocimiento. Desde esta perspectiva, cada obstáculo que Sagitario encuentra en su camino puede ser interpretado como un umbral. No es una barrera definitiva, sino una puerta que exige transformación. El enemigo, la traición o la energía negativa no tienen la última palabra, porque su función se limita a activar un nivel superior de conciencia. Otro elemento poco explorado es la capacidad del signo para convertir la incertidumbre en combustible creativo. Mientras que para otros la falta de claridad genera miedo o paralización, en Sagitario puede despertar curiosidad y movimiento. Esta reacción interna evita que la energía de la maldad logre fijarse en su estructura emocional, ya que el arquero tiende a transformar lo desconocido en exploración, y lo inestable en oportunidad de descubrimiento. También se encuentra la dimensión del desapego consciente. Sagitario no solo aprende a soltar lo que le hace daño, sino que desarrolla una comprensión más profunda sobre la naturaleza transitoria de las experiencias humanas. Las personas, los escenarios y las circunstancias no son concebidos como estructuras permanentes, sino como capítulos dentro de un viaje mayor. Esta visión reduce el impacto de las traiciones, ya que todo lo vivido se integra como parte de una narrativa evolutiva más amplia. En el plano energético, la influencia de Júpiter introduce una cualidad de ampliación constante de la percepción. Esto significa que incluso los momentos de conflicto contienen información valiosa que puede ser utilizada para futuras decisiones. El arquero no se queda únicamente con el dolor o la dificultad, sino que extrae de cada experiencia una enseñanza que amplía su capacidad de navegación en el mundo. La maldad, desde esta perspectiva, no tiene un poder absoluto, sino limitado. Funciona como un agente de contraste que permite que la luz del signo se haga más evidente. Sin la presencia de desafíos, Sagitario no tendría la misma oportunidad de demostrar su capacidad de crecimiento acelerado. Por ello, lo que en apariencia parece un obstáculo, en realidad actúa como un acelerador del destino. Otro aspecto relevante es la relación del arquero con la reconstrucción de identidad. Después de cada etapa compleja, Sagitario no regresa al mismo punto, sino que se redefine. No es una repetición del pasado, sino una versión expandida de sí mismo. Esta capacidad de reinvención constante lo convierte en un signo que rara vez permanece estancado, incluso cuando las circunstancias externas parecen lentas o adversas. También es importante comprender la función del entusiasmo como herramienta espiritual. El entusiasmo sagitariano no es simple optimismo superficial, sino una fuerza que reorganiza la percepción de la realidad. Cuando esta energía se activa, la densidad de los problemas disminuye en su impacto psicológico, permitiendo que el movimiento continúe incluso en escenarios complejos. Esta cualidad actúa como un antídoto natural frente a la intención de desestabilizarlo. En el plano kármico simbólico, Sagitario suele estar asociado con pruebas relacionadas con la confianza en el proceso vital. Las experiencias difíciles no buscan romper su fe, sino consolidarla a través de la experiencia directa. Cada superación refuerza una comprensión más profunda de que el destino no es lineal, sino expansivo, y que cada desviación aparente forma parte de un mapa mayor. El arquero también posee una conexión con la idea de victoria diferida. Muchas de sus conquistas no se manifiestan inmediatamente, sino que requieren maduración. Esto hace que las interferencias externas pierdan relevancia con el tiempo, ya que el verdadero resultado no depende del instante, sino de la continuidad del esfuerzo y la coherencia interna. En última instancia, la energía sagitariana se define por su capacidad de trascender el conflicto sin quedar atrapada en él. No niega la existencia de la envidia o la maldad, pero tampoco les concede el poder de determinar su destino. Su naturaleza expansiva convierte cada intento de limitación en un impulso hacia algo mayor, demostrando que el verdadero triunfo no está en evitar las sombras, sino en seguir avanzando hasta que éstas pierdan su influencia dentro de un horizonte cada vez más amplio.